en litigación oral por la California Western School of Law de San Diego, Estados Unidos, oficial en Criminología, Delincuencia y Victimología por la Universidad Internacional de Valencia, España. Estudios de especialización en Ciencias Criminales y Dogmática Penal alemana en la Georg August Universität Göttingen, en Alemania, referido en el ranking francés de Leader Leggers o en las categorías de White Collar Crime y Compliance. Nuestro destacado ponente desarrollará la sesión denominada Audiencia de Control de Plazo. Le damos una cordial bienvenida, doctor Ronnie Santillán Rodríguez. Podemos iniciar. Buenas noches, muchas gracias por la gentil invitación. Asimismo, pues agradecer a todos que están presentes el día de hoy en los cursos que está realizando Juris. El día de hoy vamos a desarrollar un tema que sea en el día a día, un tema cotidiano, que todas las personas que en algún momento han litigado o piensan litigar van a enfrentarse. Este es el tema pues de la audiencia de control de plazos, ¿correcto? Entendemos pues que toda investigación, todo proceso penal, evidentemente tiene un plazo. No es que se puede investigar a una persona de manera indefinida a lo largo del tiempo, año tras año, sin ningún límite, no. El día de hoy vamos a desarrollar pues cómo es que nuestro ordenamiento procesal penal ha regulado esta situación de manera tal que, qué es lo que se tiene que hacer una vez que nos encontremos ante un plazo vencido. Comenzamos. Primero, ¿qué es lo que vamos a desarrollar el día de hoy? Acá está la temática, ¿correcto? En un primer lugar, tenemos que desarrollar qué es el derecho a un plazo razonable, porque claro, no vayamos a pensar que el plazo es únicamente aquella circunstancia del tiempo fraccionado de repente numéricamente que se tiene o no se tiene que cumplir. No. Ello es desde el punto de vista netamente formal, pero vamos a ver pues que esto responde al respeto de derechos fundamentales. ¿Y eso dónde lo vamos a ver? Pues en el derecho a un plazo razonable. ¿Qué vamos a entender por ese derecho? ¿Qué es el derecho a un plazo razonable? Porque es que se te puede de repente investigar por 8 meses y por qué no por más tiempo en determinado tipo de casos. ¿Correcto? Eso responde a respeto de derechos fundamentales que lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la exposición. Como vamos a ver, pues el plazo razonable no es algo abstracto, sino que incluso puede ser identificado en dos aspectos, tanto el aspecto objetivo, correcto, como en su aspecto subjetivo. ¿Cuáles son las características y cuál es la diferencia? Pues eso lo vamos a ver el día de hoy. Posteriormente vamos a pasar a lo que es el plazo legal. Pues claro, una vez que ya tengamos en cuenta, ya tengamos claro de qué se trata un plazo razonable, por qué es que existe un plazo razonable, vamos a identificar el plazo legal que se encuentra en nuestro ordenamiento procesal penal y vamos a poder identificarlo de una manera numérica en los artículos correspondientes. Acá sí están los plazos de manera literal. ¿Cuánto es el tiempo por cual se debe de investigar a una persona? ¿Cuál es la diferencia entre plazo razonable y plazo legal? Posteriormente, ¿cómo es que se encuentra regularizado este plazo? ¿Correcto? Porque no basta simplemente con decir pues que el Código Procesal Penal estipula que un plazo máximo en los delitos complejos, por ejemplo, para poder investigar tiene que ser 8 meses prorrogables a 8 meses más. ¿Correcto? Ello no es suficiente. ¿Con base a qué criterios dentro del Código Procesal Penal es que se puede establecer este plazo? Y si en todos los casos, evidentemente, se tiene que aplicar el máximo, o eso va a depender pues de la complejidad y las características propias de cada investigación. Una vez que conozcamos esa situación, vamos a ver cuál es el control de plazo en las diligencias preliminares. Hay que ver que la investigación propiamente dentro de estas tres etapas del proceso penal, comúnmente lo conocemos de manera didáctica, dentro de lo que se llama pues la investigación preparatoria, existe una subetapa que es la diligencias preliminares y posteriormente la investigación preparatoria propiamente dicha. Vamos a ver que en ambas situaciones, tanto en diligencias preliminares como en investigación preparatoria, se puede aplicar un control de plazo. Y esa distinción la vamos a ver hoy día. Vamos a ver en qué supuestos es que se puede realizar dicha distinción. En igual sentido, pues, el control de plazo de la investigación preparatoria, lo que le veníamos diciendo. Vamos a ver cuál es esa distinción que tiene que haber.
Finalmente vamos a ver cuáles son los criterios para fijar el plazo según la jurisprudencia, porque claro, la norma no dice claramente qué es lo que tiene que pasar, pero a veces hay ciertas discrepancias, que es propio el litigio penal, la evolución de los casos. Ante ello vamos a ver cómo es que ha respondido nuestra jurisprudencia, qué es lo que nos ha dicho y qué bases ha sentado para poder identificar pues cuáles son los criterios para poder fijar un plazo según nuestra Corte Suprema. ¿Qué es lo que dice la jurisprudencia? Y finalmente vamos a ver los tipos de audiencia dentro del control de plazo. Dicho ello, pues, empezamos con lo esencial, con lo primario. No se puede hablar de un plazo legal si no se tiene claro que es un plazo razonable. El plazo razonable como un límite, en este caso, pues, a la capacidad que tiene la Administración de Justicia para poder investigar y eventualmente sancionar un proceso penal. Específicamente, vamos a centrarnos en la sentencia del Tribunal Constitucional número 2748-2010, una sentencia que fijó pues claramente cuáles son los criterios y cómo es que se debe entender esto que llamamos plazo razonable. ¿Qué es lo que nos dice de manera literal? El derecho al plazo razonable de la investigación preliminar, sea policial, sea fiscal. En tanto manifestación del derecho al debido proceso, no hay que perder de vista que el plazo razonable es uno de los derechos pues, que forma parte del debido proceso. Quiere decir que si se afecta a este derecho fundamental, ¿qué se está afectando también? El debido proceso. Cuando no se cumplen con los plazos, se está contraviniendo el derecho al debido proceso. Pero no queda ahí. ¿Qué más nos ha dicho el Tribunal Constitucional? A un plazo de tiempo suficiente para el esclarecimiento de los hechos. Plazo de tiempo suficiente. No hice un plazo de tiempo arbitrario, no hice un plazo de tiempo que una persona X considere prudencial, no. Sino que establece que dice que tiene que ser suficiente. Entendido claramente pues con este derecho fundamental. ¿Qué más nos dice el Tribunal Constitucional? Para esclarecer los hechos objeto de investigación y la emisión de la decisión respectiva. De ahí que resulte irrazonable el hecho que una persona esté sometida a un estado permanente de investigación. Y esto claramente lo hemos visto pues en el Código de Procedimientos Penales, que es el Código de 1940, que tenía un sistema inquisitivo propiamente en nuestro proceso penal. Aquí claramente las investigaciones podían durar años tras años, había mucha arbitrariedad. Dentro de las cosas buenas hay que también resaltar las cosas críticas que pudiera tener este sistema, tanto sistema inquisitivo, donde claramente el plazo razonable era bastante relativo. No obstante, ya con esta sentencia, pues, que en su momento se dictó con lo ya establecido en nuestro Código Procesal Penal, hoy en día claramente es impensado que una investigación pueda ser indeterminada. Que pueda durar muchos años, sí. El código lo establece. Puede durar hasta 9 años, imagínense una investigación. ¿Qué pasa? Seguramente, en casos excepcionales. Pero que incluso en esas situaciones vemos que ya tiene un límite. Quiere decir que no es una investigación infinita. Había casos en el Código de Procedimientos Penales mediáticos que duraban años, lustros, incluso décadas. Imagínense. Esa situación nos preguntamos, ¿acaso hacía referencia al plazo razonable? Por supuesto que no. El plazo entendido de manera legal, como no existía un límite, yo investigo todas las veces que quiero, por todo el tiempo que en teoría considere deba ser lo necesario. Esta situación cambió. Hoy en día hay límites y vamos a ver pues qué sucede cuando esos límites son sobrepasados. ¿Qué acciones legales se puede implementar? ¿Correcto? Ya no es simplemente que exista un plazo irremediable, injustificado, que vaya hasta el infinito. Eso ya quedó atrás. Pero siempre es bueno tenerlo en cuenta, porque fue algo que precisamente motivó pues esta sentencia. Y que nos dice que ninguna persona en un estado de derecho puede ser pues investigada de manera perpetua, de manera como acá lo dice, pues sometida a un estado permanente de investigación o persecución. Ello claramente no puede ser. Si estamos ante una situación como ello, pues está violentando
el derecho al plazo razonable y como consecuencia el derecho al debido proceso. Bien, el derecho al plazo razonable vamos a ver que no solamente queda ahí, sino que también tiene dos aspectos, ya lo habíamos dicho en su primer momento, que van a definirlo. Uno desde un lado objetivo y otro desde un aspecto subjetivo. ¿Y qué vamos a entender por ello? Lo vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el criterio objetivo para poder ver y tener en cuenta de cuándo estamos hablando de un plazo razonable? ¿Qué tenemos que ver? ¿Cómo tenemos que entender eso que se dice objetivo? Pues la propia sentencia lo señala. ¿Y qué es lo que nos dice su fundamento 8? Dentro del criterio objetivo, a juicio del Tribunal Constitucional cabe comprender la naturaleza de los hechos objeto de investigación, es decir, la complejidad del objeto de la investigación. ¿Qué tan complejo puede ser o no un caso, una investigación? Nos preguntamos, ¿tiene la misma complejidad? Por ejemplo, un caso que tiene un investigado y de repente tiene 5 o 8 diligencias por realizarse, o un caso que de repente tiene 20 investigados, tiene 100 diligencias por realizarse. Ambos son casos y en ambos casos tiene que respetarse por igual los derechos fundamentales. No obstante, vamos a ver que el nivel de complejidad claramente es diferente, ¿correcto? Por lo tanto, ambos casos no tienen que tener el mismo plazo. Eso pues se manifiesta de una manera objetiva en el criterio objetivo que ha delimitado el Tribunal Constitucional. ¿Qué más nos dice el Tribunal Constitucional al respecto? Es del caso señalar que la complejidad puede venir determinada no solo por los hechos, ¿correcto? Porque pueden ser distintos hechos complejos, no solo por ello, sino también por el número de investigados, lo que veníamos señalando, más aún si se trata de organizaciones criminales, la particular dificultad de repente realizar determinadas diligencias, porque claro, no es lo mismo de repente un caso donde haya simplemente declaraciones testimoniales y uno que otro documento, a de repente situaciones o casos donde se tenga que actuar distintos tipos de pericia, donde se tenga de repente que incluso realizar diligencias en el extranjero, con todo el tiempo y la logística que ello pueda significar, pues el Tribunal Constitucional lo ha tenido en cuenta. Por ejemplo, los tipos de delitos que se imputan al investigado, como los delitos de lesa humanidad, terrorismo, tráfico ilícito de droga, lavado de activos, también debe considerarse grave colaboración de las demás entidades estatales cuando así lo requiera. Uno de los elementos para determinar la complejidad, el Tribunal Constitucional ha señalado que podría ser los delitos. Y eso tiene mucho sentido, ¿correcto? Porque no es lo mismo, por ejemplo, dentro del constructo típico normativo de cada delito, en especial si queremos verlo, no es lo mismo pues acreditar un delito de lavado de activos, un delito de tráfico ilícito de drogas, de un delito contra la humanidad, de repente de lesa humanidad, a de repente un delito de hurto simple. Ambos son delitos, ambos tienen que ser investigados correctamente y de ser casos sancionados. Pero claramente la dificultad, incluso sin entrar en detalles, se puede percibir de manera objetiva. Incluso por la propia redacción, los propios elementos que requieran para su configuración. Y no ni que hablar, pues, de evidentemente la carga probatoria que van a necesitar para que se pueda acreditar. Son criterios objetivos. El delito, la cantidad de investigados, la dificultad de los hechos, las diligencias pendientes, el grado de colaboración incluso de otras instituciones. Todo ello, pues, nuestro Tribunal Constitucional lo ha tenido en consideración y ha desarrollado pues propiamente esto, que es el criterio objetivo de lo que debemos de entender por el plazo razonable. Sin embargo, no basta, ¿correcto?, con señalar estos criterios objetivos para darle contenido al derecho fundamental del plazo razonable, sino que hace falta un aspecto más. ¿Y cuál es ese aspecto? Pues el criterio subjetivo. ¿Y qué nos ha dicho la misma sentencia del Tribunal Constitucional en este criterio subjetivo? ¿Cómo es que lo ha desarrollado? Lo vamos a ver a continuación. Primero, dentro del criterio subjetivo, en cuanto refiere a la actuación del investigado, es de señalar que la actitud obstruccionista de este puede manifestarse en lo siguiente. Primer punto, ¿a qué hace referencia? A la actitud de la persona que está siendo sometida
a la investigación. Esto desde un punto de vista subjetivo. ¿Qué actitud es que ha tenido? Pero claro, como lo subjetivo no puede estar volando, sino que hay que buscar la forma de aterrizarlo, el TC ha desarrollado también la siguiente idea. 1. La no concurrencia injustificada a las citaciones que realice el fiscal a cargo de la investigación. Por supuesto, esto cobra mucho sentido, ¿correcto? Supongamos que una persona está siendo sometida a una investigación y por X motivo no concurre. Pregunta, en esta situación, automáticamente se estará vulnerando este derecho, se estará configurando el aspecto subjetivo del plazo razonable. La respuesta es no. La simple inasistencia no constituye pues una afectación que pueda generar más adelante una vulneración al plazo razonable, sino que esta inconcurrencia tiene que realizarse de una manera injustificada, ¿correcto? Cuando básicamente una persona que está siendo sometida a una investigación simplemente no va porque no le da la gana. Simplemente a mí me están citando, yo no tengo por qué ir, no presento ninguna justificación, no apersono ningún abogado y que la investigación siga. Yo no me voy a personar. Ahí sí, pues, ahí estás comportándote de una forma que claramente estás dando pues contenido a lo que se está señalando, ¿correcto? Pero esto tiene que ser injustificado. Si una persona tiene justificación, por ejemplo, señala y dice, ¿sabes qué, señor fiscal? Yo no puedo apersonarme el día de hoy a declarar porque me encuentro mal de salud. En consecuencia, a través de mi abogado, presento un escrito solicitando la reprogramación con las pruebas que acrediten pues lo que estoy señalando. En ese caso, esa actitud no puede ser utilizada en contra de la persona que está siendo investigada para, por ejemplo, ampliar un plazo, ¿correcto? Porque se encuentra dentro de lo permitido del plazo legal, porque no está concurriendo, pero no de manera injustificada, sino que lo está haciendo en claro ejercicio de su derecho, siempre y cuando no sea injustificada. ¿Qué más? La investigación 2. El ocultamiento o negativa injustificada a entregar información que sea relevante para el desarrollo de la investigación. Esto puede ser muy cuestionable, lo cierto es que el Tribunal Constitucional lo ha señalado así. Yo entiendo particularmente desde mi óptica como abogado defensor que una persona que está siendo investigada no tiene la obligación, en principio, correcto, de entregar información que le va a hacer perjuicio. Claramente. Porque al igual que el derecho a un plazo razonable, existe un derecho a no autoincriminarse, que tiene rango constitucional, ¿correcto? Y claramente, pues en ese conflicto, una persona que está siendo sometida a una investigación tiene que siempre priorizar su libertad. Y en ese caso, pues, el entender una negativa como un aspecto subjetivo, pues en todo caso para solicitar una prórroga de plazo, por ejemplo, considero yo que no debería ser tomado de una manera tan literal, sino que analizada en cada caso específico. Si existe de repente una mala fe, un actuar de repente que vaya por ahí a perjudicar o con la intención de perjudicar la investigación, de repente por ese punto sí pudiera ser tomado en cuenta. Pero si es simplemente una acción no autoincriminatoria, considero yo que dentro de, pues, en este caso una prolongación de plazo, no debería ser tomado en cuenta como algo negativo. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice el Tribunal Constitucional? La recurrencia de mala fe a determinados procesos constitucionales ordinarios para fin de dilatar, ¿correcto? Una actitud, por ejemplo, subjetiva, de acuerdo a lo que nos dice pues, el Tribunal Constitucional dentro de este aspecto subjetivo, vendría a ser recurrir básicamente a acciones fuera del proceso penal con una clara mala intención de dilatar. Pero acá es clave también, pues, mala fe. La mala fe. El simple hecho, por ejemplo, de paralelamente actuar otros recursos por sí misma no constituye, pues, una vulneración. No constituye un aspecto que tenga que ser al menos interpretado de manera negativa en perjuicio de la persona que está siendo investigada. No es el simple hecho. Por ejemplo, algo que suele pasar, una queja al fiscal que está investigando. Ello de ninguna forma puede ser visto, pues, como algo que va a perjudicar propiamente la investigación de manera automática. Si se quisiera tomar como una negativa, en todo caso, pues, para solicitar una prolongación de plazo, etcétera, tendría que acreditarse que esta haya sido de mala fe. ¿Correcto? Insistimos,
la actuación o los actos que están vinculados directamente al correcto ejercicio de la defensa, en ningún supuesto y bajo ninguna circunstancia pueden ser utilizados en contra de la persona que está siendo investigada. Esto es un derecho absoluto del derecho a la defensa, por supuesto que no. Encuentra un límite cuando la actuación pues ya radica en mala fe, ¿correcto? Pero ello, en teoría, se tendría que demostrar. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos dice el Tribunal Constitucional? Y, en general, todas aquellas conductas que realice con el fin de desviar o evitar que los actos de investigación conduzcan a la formalización o denuncia de derecho. Toda aquella actitud, pues, que claramente tenga no como intención salvaguardar su derecho a la libertad, no como intención ejercer correctamente su derecho a la defensa, sino que se encuentre vinculado a tratar de desvirtuar propiamente el proceso penal. Cuando estamos en este tipo de situaciones, pues se está vulnerando este aspecto subjetivo del derecho al plazo razonable. Estos son los dos candados que ha puesto el Tribunal Constitucional, ¿correcto? Que lo ha señalado, que lo ha desarrollado. Y cuando nosotros hagamos referencia a un plazo dentro de la investigación, dentro del proceso penal, tenemos que tener en cuenta lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, porque es lo que le da fundamento, es el núcleo propiamente del aspecto procesal, legal, técnico que encontramos en el Código Procesal Penal. ¿Por qué se han puesto a preguntar existe un plazo? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque precisamente existe un derecho que está detrás, y no solamente un derecho. Como ya lo hemos venido señalando, esto está vinculado directamente pues con el derecho al debido proceso. ¿Qué más? Vamos a pasar ahora sí a lo que es el plazo legal. Ya teniendo en cuenta pues que es el derecho al plazo razonable, cuando estamos un derecho a un plazo razonable, solamente aquel plazo que vaya a ser suficiente para cumplir con el objeto de la investigación, que cumpla con criterios objetivos, que cumpla con criterios subjetivos y que bueno, evidentemente busca pues marcar de legalidad todo aquello que se vaya a hacer durante la investigación. Pero claro, como esto no puede quedar de manera abstracta dentro de un derecho subjetivo, sino que tiene que ser necesariamente redactada de manera literal dentro de nuestro Código Procesal Penal, es que existe el plazo legal. Y el plazo legal es aquel plazo que se encuentra dentro del Código Procesal Penal. ¿Y qué es lo que nos dice? Aquel plazo establecido en el Código Procesal Penal. ¿Qué más? Es razonable y proporcional respecto a los objetivos procesales. ¿Se entiende? Se entiende que los plazos máximos que han establecido nuestros legisladores dentro del Código Procesal Penal responden a un criterio de respeto del plazo razonable. Porque es que en los delitos complejos, por ejemplo, el plazo máximo es de 8 meses. Porque es que en los delitos de criminalidad organizada el plazo es de 36 meses. Se entiende que el límite máximo responde a un plazo razonable. Pero claro, como no solamente se puede quedar en una situación, pues existe lo que es la prórroga, que lo vamos a ver más adelante. Pero en teoría se entiende que al establecerse estos plazos como máximo, 8 meses, por ejemplo, se entiende que ese tiempo responde pues a un respeto del plazo razonable. Y se encuentra pues consagrado como dentro del plazo legal. Este lapso de tiempo descrito en la ley penal, ¿correcto? Entonces tenemos ya bien claro cuál es la diferencia, cuál es el plazo razonable y cuál es el plazo legal. Plazo legal establecido en el Código Procesal Penal. Plazo razonable es el derecho, que nos va a dictar las circunstancias que hemos desarrollado hace un momento. Pregunta. ¿Desde cuándo o desde qué momento se tiene que contar el plazo? Cuando se va a iniciar una investigación, ¿correcto? Entendámonos desde las diligencias preliminares. ¿Desde qué momento? Desde la apertura de investigación, desde el momento en el que el fiscal de repente por ahí dice, mire, me llegó esta denuncia hace un mes y hoy día voy a emitir pues mi apertura de investigación. A partir de ese momento se tiene que computar el plazo o desde qué momento. Esto ya ha sido zanjado por nuestro tribunal, por nuestra Corte Suprema, en la casación número 66-2010, fundamento séptimo, que ha establecido lo siguiente, y ha sido sumamente claro. El cómputo del plazo de las diligencias preliminares
inicia a partir de la fecha en que el fiscal tiene conocimiento del hecho punible y no desde la comunicación al encausado de la denuncia formulada en su contra. Desde el momento en que el fiscal o la autoridad toma conocimiento de los hechos. Un ejemplo. La denuncia llega el viernes. Un viernes en la tarde, por ejemplo. ¿Correcto? Se presenta la denuncia, el fiscal la lee, simplemente la deja, la recepción. No abre investigación, no emite su disposición. No obstante, llega el lunes, el martes, por ejemplo, saca su disposición, notificando a las partes. ¿A partir de qué momento se tendría que computar el plazo? ¿A partir del momento en que llega la denuncia o a partir del momento en que abre la investigación? Claramente lo que ya ha dicho nuestra Corte Suprema es a partir del momento en que toma conocimiento. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando más adelante se quiera plantear pues un control de plazo, se va a contar a partir de ese día. Pero doctor, ¿cuál es la diferencia? ¿Son 4 días más, 3 días más? ¿Por qué eso es relevante? Es relevante porque toda actividad dentro de la investigación únicamente adquiere legalidad si se encuentra dentro del plazo. Si se realiza una diligencia fuera del plazo legal, esta no tiene ninguna validez. ¿Correcto? Por eso es importante determinar en qué momento es que se va a iniciar el plazo. Y como ya nuestra Corte Suprema lo ha señalado, esto va a ser pues a partir desde el momento en que la autoridad toma conocimiento de los hechos. Parece no relevante, pero en determinado caso, por ejemplo, si se realizara una diligencia y por ahí se quiera cuestionar a través de el momento en que se realizó, estos días más, días menos que por ahí se puedan sumar pueden ser determinantes, porque insisto, el plazo no es simplemente un número de 8 meses, de 3 meses, que el fiscal fija de manera arbitraria, no es eso, sino es un plazo que justifica el objeto o la persecución del objeto dentro de la investigación y que embiste de legalidad toda la actuación fiscal que se va a dar dentro del plazo. El plazo da legalidad a todas las actuaciones. Regulación del plazo en materia penal. ¿Dónde se encuentra regulado? Primero, artículo 142 del Código Procesal Penal. Los plazos de la actividad procesal regulados por este código son por días, horas y el de la distancia. Se computan según el calendario. Esto evidentemente no es solo para el tema de investigación. Son todos los plazos que se encuentran dentro pues, del Código Procesal Penal. Días, detenciones, de repente apelaciones, por ejemplo, ¿correcto? Horas. En horas sí vamos a ver pues el caso de lo que había dicho hace un momento, detenciones que son, por ejemplo, horas exactas, ¿verdad? Te detienen una persona a las 12 de la noche, pues tienen que liberarla a las 12 de la noche después de 48 horas dentro de lo que se establece. Es lo que dice propiamente la regulación de los plazos, ¿correcto? Se regula por días, horas, meses de repente, si fuera el caso, y esto se encuentra establecido en el 142 para todos los plazos dentro del proceso penal. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? Artículo 144, caducidad. El vencimiento de un plazo máximo implica la caducidad de lo que se pudo o debió hacer, salvo que la ley permita prorrogar. El vencimiento de plazo significa la caducidad. La caducidad de lo que se pudo o debió de hacer, pero no se hizo. Un ejemplo del plazo, por ejemplo, para apelar. Apelar una sentencia. Insisto, eso es para todo el código, todo el plazo dentro del Código Procesal Penal. Todos los plazos. 5 días una sentencia, por ejemplo. Y 5 días hábiles. No se apeló. Al 6º día, una persona presenta la apelación. Esta tendría que ser declarada improcedente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el plazo ha caducado. ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que implica la caducidad? Pues que aquello que se pudo haber hecho y no se hizo, entra dentro de 144. Una excepción salvo que la ley permita prorrogar, como es el caso de la investigación, por ejemplo, siempre y cuando se haga dentro del plazo que se está señalando. ¿Qué más? Los plazos que solo tienen como fin regular la actividad de los fiscales y jueces serán observados rigurosamente por ellos. Su inobservancia solo acarrea responsabilidad
disciplinaria, ¿correcto? Quiere decir que los plazos donde se encuentren pues vinculados directamente las autoridades, sean los fiscales, los jueces, que de repente acarrean en un incumplimiento de dichos plazos, solamente va a tener como consecuencia una responsabilidad disciplinaria. ¿Eso es para todos los casos? En principio sí. En principio sí tendría que ser. Por ejemplo, algo que pasa constantemente, las personas que están siendo investigadas, los que están litigando, seguramente muchos de ellos ya lo habrán visto. El plazo, por ejemplo, de una investigación se vence y el fiscal no se pronuncia, ¿correcto? Pregunta, ¿está esta situación de manera inmediata, pues se podría de repente presentar una denuncia hasta el fiscal, un tema penal? La respuesta es no, porque el vencimiento del plazo por sí mismo no acarrea una responsabilidad penal, pero sí pudiera por ahí tener una consecuencia disciplinaria. Ahora, ¿eso es en todos los casos? La respuesta, desde mi punto de vista, es no. Hay circunstancias donde una inobservancia, por ejemplo, si es de manera dolosa y que tenga como consecuencia la vulneración o la afectación de un plazo, pero de mala fe, de manera dolosa, sí pudiera tener consecuencias, incluso penales. Podríamos estar ante la comisión de repente del delito de omisión de funciones, ¿correcto? Otro cualquier tipo que de repente pueda enmarcarse, siempre y cuando, insisto, no es por sí mismo ni no es ante la mera afectación del plazo, sino si se lograra demostrar que de manera dolosa y con mala fe una autoridad, por ejemplo, está prorrogando de manera injustificada algún plazo, en esos casos, dependiendo de las características, pudiera haber alguna responsabilidad. Pero de principio, la mera afectación, sea por carga procesal, etcétera, que no tenga mala fe, que no busque ninguna afectación, no puede ser sancionada penalmente. Solo de manera disciplinaria. Solo de manera disciplinaria. ¿Qué más? Control de plazo en las diligencias preliminares. Diligencias preliminares. Aquellas diligencias urgentes que se tengan que realizar para esclarecer los hechos. Vamos al artículo 334. ¿Cuál es la calificación? ¿Qué es lo que nos dice en su inciso 2? El plazo de las diligencias preliminares conforme a los artículos 3 es de 60 días, ¿correcto? 60 días para realizar las diligencias preliminares. Salvo que se produzca la detención de su persona, no obstante ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. El hecho de que sea 60 días no quiere decir que todas diligencias preliminares se vaya a abrir por ese plazo. Este es el plazo máximo. Puede ser menos. De repente el fiscal considera que 20 días son suficientes, 30 días son suficientes, pues se tiene que usar por este plazo, ¿correcto? El plazo razonable no significa pues que se tenga que pedir el plazo máximo, sino que el plazo suficiente para poder cumplir con el objeto del proceso penal, en este caso de la investigación. Quien se considere afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares solicitará al fiscal le dé término y dicte la disposición que corresponde. El fiscal solicita pues un plazo por 40 días, estamos en el día 41 y no se ha pronunciado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues solicitar al fiscal a que se pronuncie, sea archivando o sea formalizando el caso. Si el fiscal no acepta la solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable, este último podrá acudir al juez de la investigación preparatoria en el plazo de 5 días instando a que se pronuncie, ¿correcto? Si el fiscal no nos hace caso, pues, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Recurrir al juez. Es el agotamiento de vías, ¿correcto? Es lo que se tiene que hacer. Ante el vencimiento de plazo, se insta al fiscal a que se pronuncie. Si el fiscal no se pronuncia, pues se tiene que recurrir al juez. Y esto va a traer como consecuencia que se llame a una audiencia. El juez resolverá previa audiencia con la participación del fiscal y del solicitante para diligencias preliminares. ¿Qué más? Estamos en diligencias preliminares, ¿correcto? Pero claro, habíamos dicho pues que incluso dentro de lo que se entiende por plazo razonable, no todas las investigaciones son iguales, ¿correcto? Y si no todas las investigaciones, no todos los casos son iguales, evidentemente el plazo que se le va a permitir
en este caso al fiscal, pues para que pueda investigar, no va a ser igual en todos, sino que esto va a depender del caso que se va a investigar. Cuando son casos simples, el plazo máximo es de 120 días, correcto. En los casos complejos, de 8 meses, plazo máximo, con toda ampliación, con todo. Y en los plazos de organización criminal, hasta 36 meses, correcto. Un caso de organización criminal, por ejemplo, que llega una noticia criminal, fiscal de repente competente sobre este caso, inicia diligencias preliminares y abre estas diligencias por el plazo de 36 meses. Imagínense, 36 meses para realizar las diligencias urgentes, necesarias, a fin de cuenta de poder pronunciarse y llegar a la convicción de que si el caso tiene que formalizarse o tiene que archivarse. Imagínense, 3 años para hacer diligencias preliminares como máximo. Ahora, insisto, ¿se deben de tomar esos 3 años? No, no necesariamente. Solo cuando sea oportuno y las circunstancias así lo ameriten. Hay que ver que ese es el plazo máximo que tienen que, en ese caso. Son casos complejos hasta 8 meses. Sí, casos simples, hurtos simples, casos de repente cotidianos, hasta 120 días. Las ampliaciones en este caso las dispone el fiscal. Se puede acudir al juez previa solicitud del fiscal y no hiciera caso. ¿Correcto? Etapas de diligencias preliminares. El fiscal realiza las diligencias urgentes y útiles que considere pertinentes para poder esclarecer los hechos. Control de plazo en la investigación preparatoria. Ya hemos visto pues que las diligencias preliminares como tal tienen un control de plazo. Quiere decir que no son indefinidas. No existe esa situación donde el fiscal pueda seguir viendo de manera indeterminada realizar diligencias que estimen pertinentes sin un plazo como tal, no, sino que la norma como tal le ha fijado un plazo. Pero ¿qué pasa si una vez concluido ese plazo el fiscal de repente por ahí se tomó el plazo máximo, que vendría a ser, por ejemplo, 8 meses en un caso complejo, y decide pronunciarse? ¿Correcto? Se pronuncia dentro del tiempo, dentro del plazo, y señala que va a formalizar el caso. En ese momento, pues, sí entramos a lo que es la investigación preparatoria propiamente dicha. Y para este caso, una vez que ya se encuentre formalizada la investigación, rige otro plazo, ¿correcto? Otro plazo que se computa efectivamente desde ese momento. ¿Y cuál es ese? Pues igual va a depender del tipo de caso en el que nos encontremos. Cuando estamos ante un caso simple, es de 120 días como máximo, y este puede ser prorrogado hasta por 60 días más. Cuando estamos ante un caso complejo, el plazo es de 8 meses, y este puede ser prorrogado por 8 meses más. Y cuando estamos ante casos de crimen organizado, son 36 meses que pueden ser prorrogados por otros 36 meses más. 6 años, ¿correcto? Si le sumamos los plazos de investigación o de diligencias preliminares, 3 años más, hasta 9 años puede durar una investigación. 342, plazo. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 342 respecto al plazo? Inciso 3. Corresponde al fiscal emitir la disposición que declare complejo el proceso cuando requiera de la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación. ¿Cómo vamos a definir cuándo estamos ante un caso simple, cuándo estamos ante un caso complejo y cuándo estamos ante un caso de crimen organizado? Se entiende que en principio el caso es simple si no va a ser declarado complejo ni tampoco va a tener pues el delito de crimen organizado. Y se entiende que el plazo de 36 meses va a regir cuando se está investigando hechos que estén vinculados con la presunta comisión del delito de organización criminal. Pero ¿cuándo estaremos ante un caso que resulte ser complejo? Y esto ha quedado pues esclarecido en el artículo 342 dentro del Código Procesal Penal, que lo ha señalado de manera clara y literal. ¿Qué es lo que se tiene que cumplir y qué es lo que se tiene por ahí que definir para establecer que estamos ante un caso complejo? Y ello ha señalado lo siguiente, lo que veníamos diciendo pues. Requiere de una actuación o una cantidad significativa de actos de investigación, por supuesto. Como ya lo veníamos remarcando, no es lo mismo pues hacer 5 o 6 diligencias que hacer 20, 30, 40.
dependiendo de la cantidad de testigos, deslacrados, incautaciones, reconstrucción de hechos, testimoniales, pericias. No es lo mismo en cantidad, en dificultad, en número de repente de diligencias que se pueda tener, y todo ello se tiene en cuenta pues al momento de declarar un caso complejo o no. Y esto va a tener pues como significancia que se puede establecer un plazo mayor. Imagínense pues si solo fuera un plazo único, ¿correcto? Esto claramente tendría una afectación, claro, incluso pues con las funciones que tendrían que realizar las autoridades para poder esclarecer los hechos, y en eventuales casos las personas que han sido agraviadas o se encuentran afectadas por determinados hechos. Ello claramente pues corresponde a que se fije un plazo distinto para cada caso en concreto cuando tenga ciertas características. Pero no solo se limita a ello. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice el 342? Comprenda la investigación de numerosos delitos. Hay un concurso real, de repente concurso ideal, no lo sabemos, pero hay distintos delitos. Y dentro de un mismo caso, evidentemente la probanza de un solo hecho requiere menos dificultad, menos tiempo que la probanza de 3, 4, 5, 6 hechos, 2, 3 delitos. ¿Correcto? No es lo mismo. Claramente desde un punto de vista objetivo requieren distintos plazos. Eso está sumamente claro. Y este es uno de los criterios que se tiene que tomar en cuenta para declarar que estamos ante un caso complejo. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice 342? Involucra una cantidad de imputados o agraviados. Evidentemente, es muy distinto, y las personas que están litigando, las personas que son fiscales, las personas que son jueces, las personas que ya están viendo este tipo de proceso, claramente se van a dar cuenta pues que no es lo mismo, no requiere la misma complejidad. Incluso no es lo mismo investigar a una sola persona a investigar, por ejemplo, a una organización criminal, o investigar a múltiples personas que en coautoría han ejecutado un delito. 5, 8, 10 personas. No es lo mismo, requiere mayor dificultad. En igual sentido, cuando una persona comete un delito y esta afecta a una persona, a una sola persona, la identificación de repente ahí puede simplificar un tiempo dentro del plazo. Pero ¿qué pasa si son múltiples personas que han sido afectadas? Caso, por ejemplo, de estafas piramidales. ¿Correcto? Son múltiples las personas que son afectadas, pero de repente son una o dos las que han cometido el delito. Y ahí tener la declaración de cada persona que ha sido agraviada, pues evidentemente va a tomar un tiempo. No porque sea difícil interrogarlas por sí mismo, sino porque el hecho ya simplemente logístico de estarla citando, estar tomando la declaración, todo lo que pueda conllevar pues este tipo de diligencias, va a generar que exista una necesidad de un plazo mayor. Y esto lo toma en cuenta pues el 342 cuando regula los plazos. Y nos dice que es un criterio también a tener en cuenta para poder determinar que estamos aquí pues ante un caso complejo. Un caso complejo cuando existen múltiples personas investigadas o múltiples agraviados, conforme ya lo estamos desarrollando. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque no solo se queda ahí el 342. Necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del país. El tema de cooperación necesaria. El tema de extradición, por ejemplo. Si has determinado caso con las características específicas, se requiere de repente que exista pues un tema de diligencias en el extranjero, y para ello hay que analizar de repente la normativa del otro país, hay que estar oficiando, pidiendo permiso de repente a determinadas instituciones, y esto hace que evidentemente pues existe una demora de repente en conseguir determinadas diligencias y como tal pretender cumplir el objetivo del proceso, en este caso de la investigación. Si estamos ante esa circunstancia, pues el caso evidentemente será declarado complejo. Porque imagínense, pues, de repente dicen, no, no se va a declarar complejo, es solo una persona, es solo un delito, es solo un agraviado, no tengo por qué declarar complejo, sino simplemente vámonos dentro del plazo simple. Y resulta, pues, que una diligencia en el extranjero le está tomando no menos de 3, 4, 5 meses. Y no se cumple, pues, con lo establecido. Por algo el plazo está dando una mayor cantidad de tiempo cuando existan determinadas características. Y claramente, cuando son diligencias fuera del país, suelen tardar meses. Incluso para llegar a un cargo en notificación, incluso para simplemente solicitar un pedido. Es algo que no se realiza en días, sino que toma un tiempo. ¿Correcto? Pensando en esa situación, pues es que el 342
lo ha tomado en cuenta como uno de los criterios para poder señalar que estamos ante un caso complejo. ¿Qué más? Porque no solamente es eso. ¿Qué más nos ha dicho? Involucra llevar a cabo diligencias en varios distritos judiciales. Una organización criminal, un hecho en coautoría de repente, que no solamente ha ocurrido en Lima, sino también en provincia. ¿Correcto? Y hay que irse trasladando de repente para poder realizar distintas diligencias. Reconstrucción de hechos, oficiar de repente, por ahí hay un testigo, X motivo. ¿Correcto? Si estamos ante esa circunstancia, pues también es un criterio que se tiene que tomar en cuenta para declarar un caso complejo. ¿Qué más? ¿Qué más no dice el 342? Revisa la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado. ¿Correcto? Cuando necesariamente pues se tenga que revisar o por ahí hay personas involucradas, instituciones dentro del Estado, etcétera, en ese tipo de circunstancias también se tiene que tener en cuenta para poder determinar el plazo y si una investigación va a ser declarada compleja o no. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice pues el 342? Comprenda la investigación de delitos perpetrados por integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ellas o que actúan por encargo. Esto no cabe en ninguna duda. Acá de repente hay un tema de cómo es que se tipifica o cómo por ahí de repente se puede ver si efectivamente existe la posibilidad de estar ante una organización criminal o simplemente es un tema que se ocurre que 3 o 4 personas se juntaron para cometer un delito. Aparentemente estaríamos ante una coautoría, pero por temas procesales mejor lo tipificamos dentro de organización criminal, cosa que así ganamos 36 meses y podemos estar tranquilos en nuestra investigación. Evidentemente este es un caso extremo que no siempre tiene que pasar, pero hay otros casos donde sí se amerita, son organizaciones criminales que abarcan distintos, de repente, distintas regiones, distintas personas y que sí amerita el plazo. Pues, cuando estamos ante un evidente o un caso, digamos, una prognosis de una organización criminal con una estructura organizada dentro de lo ya establecido en el 317 del Código Penal, que no viene al caso profundizar, pero si estamos ante una posibilidad de hechos que se podrían subsumir ante esa situación, estaríamos pues dentro del plazo de crimen organizado que son 36 meses. Y esto lo faculta claramente el 342. Entonces vemos pues que para que se pueda declarar que un caso sea complejo o sea de crimen organizado, se tiene que cumplir con lo que ha señalado. Primero, que requiera la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación. La cantidad es muy importante. Comprenda la investigación de numerosos delitos, exista diferentes personas que están siendo investigados, exista diferentes agraviados, de repente por ahí tenga que existir pues la necesidad de realizar diligencias en el extranjero, haya la intervención de personas jurídicas, entidades del Estado, etc. Ahora, muchos se estarán preguntando de repente, para declarar una investigación compleja, ¿es necesario que concurran todos estos requisitos? La respuesta es no. Evidentemente no. Basta con que concurra uno para que se pueda declarar y señalar que estamos ante un caso complejo. Pero esto evidentemente tiene que tener sustento. Tiene que tener sustento. Y no es algo simplemente arbitrario. No, son 5 diligencias, yo creo que son muchos y por lo tanto le declaro complejo. No. Tiene que responder necesariamente a una necesidad establecida. Y esto no simplemente por un tema de arbitrariedad, sino porque se trata de un respeto irrestricto a lo que se señala como plazo razonable. El plazo suficiente para poder cumplir con el objeto de la investigación. No más. Hay que ver que una persona que está siendo sometida a una investigación ve limitada y ve afectada su derecho a la libertad. ¿Correcto? Y para que se pueda e incluso prolongar por 1 o 2 días, esto tiene que ser plenamente justificado y necesario. Eso hay que tenerlo en cuenta. Una persona que está sometida a una investigación está viendo vulnerado su derecho a la libertad. Esto no simplemente se afecta con un internamiento, sino el hecho de que ya te pongan a una persona que está siendo investigada, ya le pongan reglas de conducta, pues están afectando su libertad. ¿Correcto? Y ese plazo que se establece como máximo, si se quiere prorrogar, por ejemplo, tiene que estar plenamente justificado. No es simplemente un tema arbitrario, porque esa prolongación va a seguir afectando el derecho fundamental de la libertad de la persona que está sometida a la administración de justicia.
Eso hay que tenerlo sumamente en cuenta, ¿correcto? No es simplemente pues porque me parece, no, no, no. O sea, acá tiene que haber al menos un mínimo de motivación. ¿Qué más? ¿Qué es lo que nos ha dicho la Corte Suprema en nuestra jurisprudencia? Claro, dentro del plazo legal se establece pues lo que está dentro del código, ya lo hemos estudiado, ya lo tenemos presente. Por eso, ¿cómo se ha visto plasmado en la jurisprudencia? ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema al respecto? Y acá lo vamos a ver. Criterios para fijar el plazo razonable según la jurisprudencia. En la casación número 309-2015 Lima, correcto, fundamento 12º, nuestra Corte Suprema ha dicho lo siguiente. Para fijar el plazo de investigación preparatoria se debe tener en cuenta 1. Gravedad y clase o naturaleza del delito imputado. Ha desarrollado aspectos bastante similares a lo del 342, correcto, pero lo ha desarrollado de manera más puntual y lo ha determinado de la siguiente forma. Gravedad y clase o naturaleza del delito imputado. Veníamos diciendo, no es lo mismo, pues, no es lo mismo investigar un caso de lavado de activos o de repente un caso de colusión de múltiples adendas, contratos, a que un hurto simple, por ejemplo, de un tendero. No es lo mismo. Evidentemente, los delitos requieren un nivel de complejidad distinto. Y no solo desde su estructura típica, sino desde su actuación probatoria. Y eso se tiene en cuenta, pues, para fijar el plazo de una investigación. ¿Qué más? ¿Qué más? Características del hecho objeto de investigación. Gravedad del delito, características de los hechos, para fijar un plazo. ¿Por qué es que pido el máximo? Porque es que dentro de los 8 meses pido 5, pido 6, pido de repente 7, pido 8. ¿Por qué? Para que se fije el plazo, tiene que tenerse en cuenta eso. No es que en todos los casos complejos, de manera automática, formalizo y formalizo por el plazo, que continúa la investigación por el plazo de 8 meses. No, 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 no es así. Esto evidentemente tiene que responder a criterios y esos criterios han sido desarrollados por nuestra Corte Suprema. Característica del hecho objetivo de la investigación. Evidentemente, no es lo mismo un hecho, 2 hechos, 3 hechos que de repente algo específico en concreto. Eso evidentemente requiere pues distinto nivel de probanza y de actuación de diligencias. Y eso se tiene que tener en cuenta. ¿Qué más? Dificultad y rigor de los actos de investigación pertinentes y útiles para su necesario esclarecimiento. Básicamente nos dice lo siguiente. Se tiene que tener en cuenta el delito, los delitos, la dificultad de los mismos. Se tiene que tener en cuenta los hechos que están siendo materia de investigación. Se tiene que tener en cuenta las diligencias que se va a realizar propiamente para este tema. Todo ello dentro de lo que el fiscal tiene que entender para que pueda, pues, propiamente fijar un plazo de investigación. ¿Qué más? Tenemos delito, tenemos hechos, tenemos diligencias, la actitud del fiscal y del encausado. Esto es diligencia del investigador y maniobras obstruccionistas del encausado. Esto es tal vez lo más importante de esta sentencia. Porque claro, el 342 ya nos fija como características el delito de repente que por ahí se pueda tener en cuenta. Nos fija de repente las diligencias, los hechos, pero algo que desarrolla esta jurisprudencia en el punto 4 es algo vital. O sea, no es simplemente, insisto, que el plazo sea un tema formal que se aplique. No. En teoría tendría que realizarse en completo respeto de derechos fundamentales. Pero ¿qué es lo que nos ha dicho la Corte Suprema? Pues actitud del fiscal y del encausado. ¿Cuál es la actitud que tienen ante la investigación? No solamente, correcto, en la vulneración de un plazo razonable, se tiene que ver de manera negativa la actitud que tenga la persona que está siendo investigada y su defensa, sino también la actitud que tenga el fiscal. Y eso lo ha señalado pues la Corte Suprema. Actitud del fiscal y del encausado. Eso es diligencia del investigador. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el fiscal pide un plazo de 8 meses para una investigación compleja, donde solo es una persona agraviada, solamente es una persona encausada, un delito menor como hurto simple, por ejemplo, y en los 8 meses resulta que solamente ha realizado 2 o 3 diligencias? Y encima se frustraron porque eran testimoniales y los testigos no fueron. Y todavía pasa esos 8 meses y pide, por ejemplo, una prórroga. Estamos ante una situación claramente que no sería pues una diligencia del investigador. De ese caso se recurre ante el juez oposición a la prórroga y lo más probable es que la gane. Pero claro, estamos ante una situación que la Corte Suprema ha delimitado como diligencia del investigador, que en este caso es un hecho objetivo para poder
fijar un plazo o en su defecto buscar una prórroga. Eso hay que tenerlo en cuenta. No solamente es la actitud obstruccionista de la persona que esté encausada de repente, que de mala fe, insisto, no cualquier acción de defensa tiene que ser vista como un acto de obstrucción, por más que sea numeroso, una defensa activa, por ejemplo, sino únicamente, la única excepción para que se pueda hablar de una actitud obstruccionista es que exista una mala fe, ¿correcto? No es por sí misma presentar recursos, diligencias, cuestionar X motivo, no es por sí mismo una actitud obstruccionista, sino que esta tiene que tener un carácter de mala fe. Si no ocurre mala fe, no puede ser usada en mala forma, ni mucho menos catalogado como una actitud obstruccionista. Lo mismo pasa pues con el fiscal. Un fiscal diligente es aquel que programa, que de manera correcta fija un plazo, dependiendo de la carga procesal que vaya a tener efectivamente, pero siempre viendo la cantidad de diligencias que va a realizar y la dificultad del caso. No porque de repente la defensa considere que el plazo es desproporcional. Dice, no, doctor, yo puedo investigar esto. No. Lo que pueda pensar la defensa en un primer momento no tiene mucha cabida con lo que vaya a fijar el plazo. En este caso el fiscal. Porque el titular de la acción penal, ¿quién es? El fiscal. El fiscal fija sus plazos de acuerdo a la necesidad que él estime pertinente para poder cumplir con el objeto de la investigación. Pero esto, como insisto, no puede ser arbitrario, sino que tiene que ser efectivamente con base a la necesidad. Pero muy interesante lo que ha hecho la Corte Suprema en esta sentencia, ¿correcto? Porque toca ambas partes, tanto la del fiscal como el de la persona que está siendo investigada. Pero no solamente se queda ahí, sino que también toca el tema de la prórroga que ya lo veníamos adelantando. Mientras que la prórroga del plazo de investigación preparatoria tiene que ver con la dificultad de las investigaciones, como sería la demora en la realización de determinados actos de investigación, ¿correcto? Una diferencia sumamente clara y vital para poder determinar el plazo de una investigación y para poder determinar el plazo de una prórroga. Cuando se cumpla todo esto, pues, lo primero que se señalé, estamos ante el plazo que va a fijar el juez, en este caso el fiscal, para una investigación, y cuando estamos ante la prórroga, que el pedido de prórroga es un acto procesal, eso hay que tenerlo en cuenta, se tiene que tener principalmente, pues, como característica, la demora, por ejemplo, en la realización de determinados actos de investigación, ¿correcto? Siempre y cuando el fiscal haya sido diligente, ¿correcto? Se puede pedir una prórroga de actos de repente que se tienen que investigar, siempre y cuando la actuación del fiscal haya sido diligente. Y eso tiene mucho sentido. La prórroga, en determinados casos, sí es necesario, porque existen diligencias, por ejemplo, que se requiera pericias. Un ejemplo X, que seguramente muchas de las personas que litigan ese tipo de delitos se van a dar cuenta. El artículo 384 del Código Penal, delito de colusión, por ejemplo. Colusión agravada, para lo cual se requiere una pericia para demostrar la defraudación. Por su propia naturaleza, este es un delito complejo, ¿correcto? Entonces estaríamos ante un caso que tendría una investigación que tendría que durar 8 meses. Se lleva la pericia, se está realizando la obra, pero la pericia no se puede concluir porque de repente hay X factores, no se tiene acceso a la información de determinadas circunstancias. Y resulta que no es solo una pericia, sino que hace falta otra pericia más y el perito no está, que sea a otro lugar, X motivo. En ese caso, pues claramente el fiscal ha sido diligente, porque ha tratado dentro del plazo de realizar las pericias, pero por la propia naturaleza, por situaciones que son ajenas a él, no se ha podido concretar con lo que en un primer momento él quería hacer. En ese caso, pues se puede solicitar una prórroga de 8 meses, ¿correcto? De repente el juez no le va a dar 8 meses, le va a dar 4 o 6, pero en esos casos sí sería necesario para poder al menos concluir, ¿correcto? Aquí ya no se va a estar analizando si el caso es complejo, si de repente por ahí hay muchos imputados, ¿correcto? Eso no se va a poder. No puede ser, por ejemplo, pues que un fiscal llegue, solicite un plazo, la prórroga de un plazo y diga, sí, estamos ante un caso complejo, un delito complejo, existen múltiples, de repente investigados, múltiples agraviados. El juez lo que tendría que decir es, doctor, un momentito, eso ya lo sabemos. Eso usted lo dijo al inicio, al formalizar su investigación. Ahora usted está pidiendo una prórroga y en la prórroga, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta? Tiene que ver con las dificultades de la investigación, como sería la demora en la realización. Únicamente se justifica a través de la realización de diligencias.
¿correcto? Si ya no hay más diligencias que realizar, por más que sean múltiples agraviados, imputados, delitos, hechos, no tendría que proceder esa prórroga. La única forma de justificar la prórroga es a través de la realización de otras diligencias, ¿correcto? Esto ya sería otro tipo de audiencia. Audiencia de control de plazo en diligencias preliminares, audiencia de control de plazo en la prórroga de la investigación y audiencia de control de plazo cuando ya se venció ambos plazos. Entonces vemos pues que esta sentencia de manera, creo yo, bastante didáctica y clara ha hecho esa diferenciación y pues ha traído consigo esta información que es sumamente valiosa. Prórroga del plazo de la investigación preparatoria. ¿Qué es lo que nos dice el 342? Cuando estamos ante un caso simple, el fiscal podrá prorrogar por única vez hasta por el máximo de 60 días naturales. 120 días más 60 días, correcto, como prórroga. Complejo y crimen organizado, la prórroga será igual del plazo que el juez concederá al momento de la investigación preparatoria, ¿correcto? Como un máximo de 8 meses, con un máximo de 36 meses a través de la prórroga. No puede ir más allá. Insisto, significa que necesariamente se cumplen los 36 meses. Tengo que pedir 36 meses más. Bueno, el que el fiscal lo puede pedir, pero que eso, si existe oposición, ya estamos ante un caso pues del control del juez, quien es el único que va a determinar si puede ejercer o no la prórroga, pero en ese sentido sí se tiene que evaluar, pues si otros 36 meses más es necesario para cumplir con la investigación. De repente en casos excepcionales sí, pero con seguridad en la mayoría de casos esto no tendría por qué ser. Si en 3 años no tienes una convicción de repente de lo que ha podido pasar o no, no has podido realizar las diligencias que sean necesarias, insistir una u otra vez, lo más probable es que en los 3 años siguientes el plazo de repente vaya a resultar muy desproporcional. Y por ahí no se vaya a cumplir del todo, no solo el objeto de la investigación, sino también el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de las personas que están siendo sometidas. ¿Correcto? Ambos van de la mano. Tanto el objeto que se busca con la investigación, como el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de las personas que están siendo sometidas. En ese choque, pues en esa ponderación, existe un plazo razonable que no se justifica en el máximo, sino en aquel útil y necesario para cumplir con lo que se está señalando. Ya sabemos, esto es básicamente lo que está acá, correcto, son los días. Pero ahora vamos a ver pues qué es el control de plazo en el 343. ¿Y qué es lo que nos dice el 343? El fiscal dará por concluida la investigación preparatoria cuando considere que ha cumplido su objeto, aun cuando hubiera vencido el plazo. El fiscal pide, por ejemplo, 8 meses de plazo una vez formalizada su investigación. Pero resulta que en el mes quinto, en el mes sexto, ya no hay más diligencias, el fiscal ya tiene una convicción clara de lo que ha pasado acá, decide o bien acusar o bien pedir el sobreseimiento. No va a esperar 3 meses más, pues, sin ninguna actividad para que se pueda pronunciar. Si se cumplió con el objeto a los 5 meses, a los 5 meses se tiene que pronunciar. ¿Por qué? Porque seguir pues con 3 meses más de manera innecesaria afecta los derechos fundamentales, el derecho a la libertad de la persona que está siendo sometida a la investigación. Si vencidos los plazos, ¿cuándo es que se va a recurrir ante el juez? Mucha atención con eso. Si vencidos los plazos previstos en el artículo anterior, el 342, lo que habíamos visto hace un momento, el fiscal no dé por concluida la investigación preparatoria, las partes pueden solicitar su conclusión al juez de la investigación preparatoria. 8 meses el fiscal no se pronuncia. Se oficia al día siguiente de vencido el plazo, se mete una solicitud simple, se solicita pues al fiscal que se pronuncie y el fiscal no lo hace. No lo hace. Ante esta situación ya estamos legitimados para poder ir ante el juez de la investigación preparatoria y como tal solicitar que inste al fiscal, ordene al fiscal a que concluya la investigación y dentro de un plazo establecido pues se pronuncie. Para estos efectos, el juez citará al fiscal y a las demás partes a una audiencia de control de plazo, ¿correcto? Quien luego de revisar las situaciones y escuchar a las partes dictará la resolución correspondiente.
Se vence el plazo, se pide al fiscal, no responde, no se pronuncia, se presenta el control del plazo al juez, este llama a audiencia y en audiencia se discute. Ahora, algo que muchos seguramente que están viendo esta exposición han podido notar y seguramente les ha pasado, es que normalmente suceden dos situaciones. Lo primero, se vence el plazo, se solicita al fiscal que se pronuncie, ese no responde, se presenta el control de plazo ante el juez llama a audiencia, notifica, por ejemplo, la resolución en este caso que está citando a juicio, perdón, a audiencia, y al día siguiente, a los días siguientes, el fiscal se pronuncia, sin necesidad de que se lleve a cabo la audiencia, ¿correcto? Hoy día, 1 de julio, se cita pues a las partes para llevar una audiencia, por ejemplo, para el día 15 de julio. No sé qué día cabe, es un ejemplo, ¿ok? Y resulta que el fiscal se pronuncia al día 5, por ejemplo. Llega a la audiencia, se presentan y el fiscal dice con fecha 5 de julio, yo me presenté. En ese caso, sustracción de la materia, no hay nada que discutir y se tiene pues por ya cerrada la investigación. ¿Correcto? Eso suele pasar, suele pasar. Otra situación que también pasa y mucho es que se vence el plazo, el juez llama a audiencia, se presentan las partes y el fiscal se allana. Y eso tiene mucho sentido, pues, porque al estar ante números matemáticos, al estar en situaciones de repente que por ahí puedan ameritar cierta, de repente que el fiscal no se pueda pronunciar dentro del tiempo, pero llega a la audiencia y de manera bastante objetiva señala y dice, sí, efectivamente el plazo se venció. Yo me allano a lo que dice la defensa y por lo tanto me voy a pronunciar en el plazo establecido. Son situaciones que pasan mucho. O bien el fiscal se pronuncia antes, o bien el fiscal se allana a lo que dice la defensa. Eso pasa mucho en los controles de plazo. Algo que es poco común es que se entre en debate. De repente la defensa pide un control de plazo, el fiscal va y señala y dice no, que el plazo no se ha vencido, que está contando mal, X motivo. Eso diría yo, no sé si es la excepción, pero no se ve muy común, no es algo que se ve de manera cotidiana. Y esto responde pues a que los plazos son objetivos, porque claro, son 8 meses. 8 meses contando, salvo que te equivoques contando, no sé, pero normalmente se cumplen los 8 meses y tendría que haber una respuesta. Incluso con prórroga, 8 meses más, por ejemplo, 16. Ya tendría que haber un pronunciamiento, o ya tendría que haberse cerrado mínimamente la investigación. Pasaron los 16 meses, no hubo pronunciamiento, pues ¿qué va a hacer el fiscal? No puede alegar pues que exista más plazo. ¿Qué le queda? Se pronuncia cerrando la investigación de repente o se allana lo que pide la defensa. Esto suele pasar, no es tan extraño como parece. Que es una audiencia, digamos, bastante técnica. Bastante técnica, es cuestión pues de contar. De repente donde puede haber un poco más de debate es en la audiencia de prórroga, ¿correcto? Porque de repente el fiscal pide, ¿sabes qué? Organización criminal, quiero que se prorrogue por 36 meses más. Y empieza a justificar. Sí, que tengo que hacer pericias, diligencias, testimoniales, etc. Y la defensa se opone. Señor juez, no nos oponemos a que existe una prórroga porque somos conscientes que queremos que acá pues se aclaren los hechos. Sin embargo, consideramos que el plazo de 36 meses resulta excesivo, toda vez que tenemos en cuenta pues que el fiscal en los últimos 6 meses solamente ha realizado una diligencia. Por lo tanto, no nos oponemos a la prórroga como tal, pero sí al cuánto. Consideramos que tendría que ser un plazo menor. Ahí entra más debate. ¿Por qué le dan 36 meses? ¿Por qué 24? ¿Por qué un año? Ello de repente entra en mayor discusión, pero en los casos donde únicamente ha habido pues un conteo de meses, no habría por qué tener mayor dificultad. Ahora, algo muy concreto, porque claro, vamos ante el juez, ¿verdad? Estamos viendo que ahora estamos entre dos partes, pero hay una situación cuando ya estamos en audiencia. Y muchos estarán preguntando, ¿el juez es quien cierra la investigación? ¿El juez es quien concluye la investigación? ¿Puede un juez cerrar una investigación? Concluir el término correcto. ¿Qué es lo que nos dice pues la Corte Suprema en la casación número 613-2015, fundamento 10? ¿Qué es lo que nos ha dicho la Corte Suprema? De la interpretación de las normas, las líneas arriba, el fiscal
como director de la investigación, no hay que perder de vista ello, a través de una disposición fiscal dará por concluida la investigación preparatoria cuando considere que ha cumplido con su objeto. ¿Correcto? Únicamente cuando considere que ha cumplido con su objeto. Esta no puede ser concluida por el juez con el solo vencimiento del plazo legal. Quiere decir, pasaron los 8 meses, se va ante el juez y el juez dice, sí, efectivamente se cumplieron los 8 meses, ordeno o cierro en este momento la investigación. Ello no puede ser. Lo que puede hacer es ordenar a que el fiscal cierre la investigación, emita su disposición de cierre. ¿Correcto? El juez no lo puede hacer. Y eso lo dice la Corte Suprema. Las partes pueden solicitar la conclusión al juez de investigación preparatoria a través de una audiencia de control de plazo. La famosa audiencia de control de plazo. ¿Correcto? El juez analiza, básicamente computa si estamos ante un pedido de conclusión y ordena a que el fiscal pues concluya la investigación, cierre la investigación y se pronuncie de manera correspondiente. Decisión del Ministerio Público. ¿Qué pasa pues una vez que ya se llegó a esta situación? El juez, estamos en una audiencia y ¿qué es lo que tiene que hacer el fiscal luego? (344) Decisión del Ministerio Público. Inciso 1. Dispuesta la conclusión de la investigación preparatoria de conformidad con el numeral 1 del artículo 343, el anterior que estábamos viendo, el fiscal decidirá en el plazo de 15 días si formula acusación siempre que exista base suficiente para ello. ¿Correcto? Cierra la investigación, tiene 15 días para pronunciarse, sea acusando o sea pidiendo el sobreseimiento. En casos complejos y de organización criminal, el fiscal decide el plazo en 30 días bajo responsabilidad. En 30 días estamos ante casos de organización criminal o casos complejos. ¿Esto amerita una sanción penal? No. Es un tema de responsabilidad administrativa. ¿Cuál es la excepción que habíamos dicho hace un momento a través de los plazos? Si vemos que existe un afán dilatorio de mala fe, ¿correcto? De parte de las autoridades, en ese caso podríamos hablar. Pero de primer momento, por negligencia, por carga procesal, por descuido, por X motivo, no acarrea responsabilidades penales, sino únicamente responsabilidades disciplinarias, ¿correcto? Esto es lo que nos dice el 343, decisión del Ministerio Público. ¿Qué más? Vamos a ver pues ahora que existen 3 tipos de audiencia, como ya lo veníamos señalando. Y con esto ya estamos entrando a la parte final. Primero, audiencia de control de plazo en diligencias preliminares, ¿correcto? Lo que habíamos desarrollado en un primer momento, cuando estamos pues ante diligencias preliminares, cuál es el plazo máximo que se puede ampliar y qué sucede una vez que el plazo se ha vencido. Pues se solicita al juez un control de plazo a través de una audiencia de diligencias preliminares. Control de plazo. ¿Qué otro tipo de audiencia hay además de ello? Audiencia de prórroga de investigación preparatoria, ¿correcto? Se formalizó el caso, un caso complejo, el fiscal pide pues que este sea por 8 meses, pero resulta que los 8 meses no son suficientes, ante lo cual ya no puede prorrogar de manera automática, como sí lo puede hacer en las preliminares, sino que tiene que solicitar al juez, ¿correcto? Envía su pedido de prórroga dentro de los 8 meses, el juez llama a audiencia, si la defensa se opone, existe un debate, pues se puede oponer tanto por la prórroga por sí mismo como por el plazo y se empieza a discutir. Ya no se empieza a discutir, pues, o debatir si existe diferentes números de investigados, agraviados, no, sino únicamente cuál es la necesidad con base en la realización de diligencias, ¿correcto? Ese es otro tipo de audiencia, de prórroga. Audiencia de prórroga de investigación preparatoria. Pero hay otra audiencia más, y seguramente la audiencia que se lleva en mayor parte, porque es la audiencia de control de plazo de investigación preparatoria. 8 meses, le dio prórroga 8 meses más. Pasaron 16 meses, ya no hay opción a que se pueda ampliar, ¿correcto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como abogados? ¿Qué es lo que tenemos que hacer al día siguiente de vencidos los 16 meses? ¿Vamos ante el juez? No, ¿verdad? Tenemos que solicitar primero al fiscal. Se lo solicitamos, señor fiscal, una vez vencido pues el plazo máximo de la investigación preparatoria, en un primer momento comprendido por 8 meses, prorrogado por 8 meses más, al haberse vencido los 16 meses, solicitamos que se cierre la investigación y dentro del plazo legal establecido de acuerdo a las características del caso, usted cumpla con pronunciarse. Se pide la solicitud. ¿Qué pasa si pasan unos días, semanas y el fiscal no se pronuncia?
no cierra la investigación. Presentamos un control de plazo ante el juez. ¿Qué va a hacer el juez? Va a llamar a audiencia. A ver, señores, vengan a audiencia, quiero escucharlos. ¿Por qué es que usted dice, señor, que se venció el plazo? Si efectivamente, señor fiscal, ¿qué tiene que decir? Se allana. Muy bien, señor fiscal. En todo caso, le ordeno pues que cierre la investigación y que se pronuncie dentro del plazo legal de acuerdo a las características que vaya a tener el caso como tal. ¿Correcto? Esos tres son los tipos de audiencia que se van a llevar de acuerdo a lo que es el control de plazo. Dicho ello, pues, llegamos a la parte final a manera de conclusión, algo que tenemos que tener en cuenta porque siempre es bueno tener ideas claras al momento de terminar una exposición, es que el plazo legal, si ciertamente se encuentra dentro de nuestro ordenamiento procesal penal, no es simplemente un número X que a cualquier persona, cualquier legislador lo puso por tal, no, sino que responde necesariamente al respeto irrestricto de derechos fundamentales, entre los cuales se encuentra el derecho al plazo razonable, el derecho al debido proceso, el derecho a la libertad, entre otros, ¿correcto? No siempre se puede pedir o se tiene que pedir el plazo máximo, sino el plazo suficiente, entendiendo pues esto con base a criterios objetivos, criterios subjetivos, que son parte del derecho al plazo razonable. Si vemos que existe una vulneración a estos plazos que están siendo establecidos, sea en diligencias preliminares, sea en prórroga, o sea una vez concluida la investigación, podemos recurrir ante el juez para que nos cite a una de las audiencias que habíamos señalado y finalmente se requiera o se cura de tutela, pues, los derechos de nuestros patrocinados. Ello con respecto a lo que es el control de plazo. Estando con la hora, si por ahí existe alguna pregunta, me parece que sí las hay, gustoso de responderlas. Quedo atento a cualquier pregunta. Bien, doctor Ron, bien, doctor, en esta oportunidad sí hay un par de preguntas que nos están manifestando doctor Ronnie Santillán. La primera del doctor Jaime, para activar su micrófono, por favor. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, te escucho, Jaime. ¿Cómo está? Doctor Ronnie, primero saludarlo y felicitarlo por la excelente ponencia. Doctor, tengo una consulta. ¿Qué es lo que pasa, o bueno, cuál es el acto procesal en este caso, cuando en la etapa preliminar la declaran compleja y, bueno, indican diligencias que deberían ser útiles también, ¿no? Útiles, pertinentes? Entonces, existe un acto procesal en el cual yo considere de que estas diligencias no cumplirían el requisito como para declararlo complejo. Esa es mi pregunta, doctor. A ver si te entiendo. Solamente en tema de diligencias preliminares, ¿cierto? Que estaríamos ante ese tipo de investigación. Como habíamos señalado, pues estamos en diligencias preliminares. La persona que en teoría, no que en teoría, sino que de acuerdo a lo que dice la Constitución, la encargada de fijar esos plazos es propiamente el fiscal. Y esto lo hace pues con base a la prognosis que de repente por ahí tuviera que ver el análisis de los hechos, de manera que se pueda aperturar una investigación como tal. Si se cumple con las características propiamente, pudiéramos estar pues ante un caso simple, ante un caso complejo o ante un caso de crimen organizado. Y la fórmula, en teoría, que se puede ampliar eso, pues también es a través del propio fiscal, porque estamos en diligencias preliminares. No obstante, si se vence el plazo como tal, correcto, se puede recurrir al juez. Ahora, frente a tu pregunta, de que si de repente el fiscal lo declara complejo, correcto, y nosotros como defensa consideramos que no es un caso complejo, ciertamente por ahí se pudiera de repente buscar otra vía distinta, pero claramente el control de plazo no va a ser la vía correcta o la audiencia para cuestionar ese tipo de situaciones. Por ahí de repente se me ocurre alguna tutela, de repente ver algún otro mecanismo, pero el control de plazo no, porque el control de plazo solamente se ve si efectivamente el plazo se cumplió o no. No analiza propiamente la naturaleza, salvo cuando se está pues ante una prórroga donde de repente se analiza un poco más este tema, pero de por sí mismo, esta audiencia como tal es únicamente para ver el plazo. Si por ahí se quiere cuestionar,
No es algo que por ahí de repente se dé mucho de repente, pero si se quisiera cuestionar es una vía completamente distinta a la del control de plazo. Si hubiera otra pregunta, Sí, doctor, del colega Francis también para que pueda activar su micrófono. ¿correcto? Sí, sí, buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Tengo dos preguntas. Mi primera pregunta es con respecto a la casación 66-2010.1 que señaló que si bien en su último apartado refiere que para computar el plazo, este pues se contabiliza desde que el fiscal toma conocimiento, ¿no? Es como bien señala, pero entonces, en todo caso, yo cuando requiera hacer mi escrito, ¿desde cuándo debería contabilizar? ¿Desde que la denuncia habría sido ingresada en mesa de partes? Porque entiendo que una vez que se ingresa, pues se consigna el sello y la fecha. Entonces, entendería que desde esa fecha, porque se presume que el fiscal pues ya está tomando conocimiento, debería hacer mi escrito contabilizando a partir de esa fecha. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es con respecto al tema de poner en conocimiento al fiscal, si bien una vez ya habiendo ingresado mi escrito para que éste se pronuncie señalando si archiva en todo caso formaliza la investigación, puedo notar que la jurisprudencia no establece un plazo, ¿no? Con respecto al tema de, o sea, cuándo tengo que esperar para que, de alguna forma yo ir después y tocar en la puerta al juez de la investigación preparatoria para decirle, oye, el fiscal hasta ahora no me responde, entonces solicito un control de plazo, ¿no? Entonces, mi pregunta en ese sentido es, ¿cuánto sería el plazo, ¿no? O es un plazo prudencial que cada defensa técnica, establece, ¿no? 2 semanas o 3. Correcto, muchas gracias. Son dos preguntas bastante interesantes. Vamos con la primera. Claro, hacía referencia muy bien a la casación 6-2010 de Puno, 66-2010 de Puno, que señala y dice claramente desde el momento en el que el fiscal toma conocimiento. Claro, y aquí entra en discusión, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, si se presentó a mesa de partes y resulta que mesa de partes lo recibe, pero recién lo sube a la fiscalía de repente 2 o 3 días antes, otro 2 o 3 días después? Se entiende que la fiscalía como tal es un órgano, ¿correcto? Es un órgano. Incluso, por ejemplo, lo sube la fiscalía siendo un poco más extremos. Lo suben a la fiscalía, pero resulta que el fiscal está de vacaciones y vuelve en 15 días. En teoría, naturalísticamente, estaría tomando conocimiento recién una vez que ha regresado de vacaciones, ¿correcto? Pero eso respecto a la persona, no respecto a la institución. Lo mismo pasa, pues, al momento en que se presenta. Se entiende que cuando se presenta a mesa de partes, este documento ya es de conocimiento de la fiscalía. Y a partir de ese momento, a partir del cargo de la denuncia, es que se tiene que empezar a contar el cómputo como tal. Porque si no, se entraría en situaciones poco prácticas, creo yo, sino que acá lo que se tiene que analizar es la institución como tal. No la persona, porque la persona puede estar de vacaciones, puede enfermarse de repente, no, sino es la institución como tal. Y desde el momento en que la autoridad de la institución toma conocimiento, es a partir de ese momento, pues, que se tiene que empezar a computar el plazo. Y respecto a la otra pregunta, ha tocado un tema que sí, pues que efectivamente no se encuentra regulado. Porque en ninguna parte se nos dice y nos señala que una vez vencido el plazo tenemos 3 días, por ejemplo, para presentar una oposición, para solicitar. No hay un plazo establecido propiamente. ¿Qué es lo que sí nos exige? Pues que exista, antes de solicitar al juez, que exista una solicitud previa al fiscal. Si existe esa solicitud previa al fiscal, pues en ese caso ya estamos, en teoría, legitimados para recurrir ante el juez. Pero no existe un plazo. No es que nos digan, por ejemplo, una vez vencido el plazo de la investigación, la persona que está siendo investigada tiene 3 días, por ejemplo, para poder solicitar al fiscal. Si este no se pronuncia en los 5 días siguientes, recién se... No dice nada de eso. Acá lo que se tiene que manejar bastante es también por un tema de estrategia, ¿correcto? No siempre, pues, no siempre se tiene que pedir una solicitud al día siguiente de vencido el plazo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estamos ante casos complejos? Que claramente han sido investigados por meses, por años de repente, y ya estamos próximos a que puedan prescribir, ¿correcto? Son delitos complejos, pero de repente recién lo empezaron a investigar 4 años después, 5 años después, y vemos que incluso no nos oponemos a la prórroga, señor fiscal, usted sigue investigando, no se preocupe, porque estamos cerca de un plazo prescriptorio. Eso también ya es un tema, pues, de
de estrategia de la defensa. ¿Cómo es que se puede ver cuándo es necesario interponer, cuándo no es necesario? ¿Correcto? El hecho de que exista un vencimiento del plazo no significa que de manera obligatoria y automática las partes tengan que solicitar al fiscal. Dentro de la estrategia, incluso, por ejemplo, si se está ante una posibilidad de prescripción, como defensa, una persona se puede cuestionar y decir, ¿es conveniente que el fiscal se pronuncie o, por el contrario, dejar que se tome el tiempo necesario? Se va, por ejemplo, a prorrogar el plazo de la investigación. Y se pregunta, ¿es necesario pues que se prolongue o simplemente nos oponemos o dejamos que así esté? ¿Correcto? O incluso algo que pasa mucho, me pasa con muchas personas que he patrocinado. Doctor, no se preocupe, que el fiscal sigue investigando, que no va a encontrar nada. Nosotros nos allanamos a lo que diga el fiscal. No hay que oponernos a la prórroga, doctor. Vamos con fe que eso nos va a permitir precisamente esclarecer. Doctor, que se pronuncie, que se tome su tiempo el fiscal. No hay por qué pedirle una solicitud al día siguiente, sino que analice con calma, que se convenza pues que mi persona no está involucrada en absolutamente ninguno de los hechos y que eso pasa mucho. Me ha pasado con varios patrocinados. No es un caso aislado, ¿correcto? Porque no existe la obligación necesariamente de solicitar, en este caso, que se concluya o que se pronuncie inmediatamente. Eso va a depender mucho de la estrategia. Ahora, si estamos ante un caso pues, donde hay una afectación clara, tenemos de repente un patrocinado en prisión preventiva y necesitamos que su situación se solucione o se resuelva lo más pronto posible, en ese tipo de casos, sí, pues no. Al día siguiente no responde al siguiente día. Claro que sí. Ya en la audiencia se verá si efectivamente notificó, se pronunció antes, no notificaron, etcétera, pero cumplimos con hacer valer el respeto, en este caso específico, de los derechos de nuestros patrocinados. Ello es lo que tendría que decir respecto a esa pregunta. Si hubiera alguna otra pregunta al respecto. Sí, doctor, acá nos están haciendo otra pregunta y nos dicen, doctor, si es a partir de que la Fiscalía toma conocimiento en delitos comunes en etapa de investigación preliminar, ¿hasta cuándo investiga el fiscal? Y una vez formalizada la investigación, ¿hasta qué tiempo investiga el fiscal? Claro, la investigación propiamente inicia con la toma de conocimiento pues, de los hechos del fiscal, emite su apertura por el plazo establecido y vence una vez que se concluya el plazo que ha dispuesto. Si es un caso simple, en diligencias preliminares puede solicitar como máximo hasta 120 días y solo como máximo hasta 120 días. Si es el caso complejos, en diligencias preliminares, máximo 8 meses, y si es el caso de organización criminal, hasta 36 meses. No puede pasar de ese lapso, ¿correcto? Dentro de ese lapso, el fiscal tiene que pronunciarse, ya sea formalizando o ya sea archivando un caso. Y una vez que da su formalización, lo que tiene que empezar a correr son estos plazos, que ya son plazos propiamente de la formalización. Muchos de ustedes que ya están de repente trabajando, de repente son estudiantes, lo van a ver más adelante, y los que están litigando ni cuenta de eso, porque cuando llega una formalización, llega la persona a la cual se le está formalizando, pero aparte de ello se señala y se dice, se formaliza la investigación por el plazo de 8 meses. Ya se fijó el plazo. A partir de ese día, los 8 meses pues empiezan a correr. ¿Correcto? Insisto, siempre y cuando sea dentro pues, del plazo de diligencias preliminares, se haya pedido este pronunciamiento. Lo mismo pasa cuando es organización criminal y cuando es casos simples. Los plazos lo establece el fiscal. El cómputo se da a raíz propiamente pues, del conocimiento de los hechos y lo que ya se estipule en la formalización. Eso es en cuanto a esa pregunta. Si hay otra pregunta, porque me parece que estoy viendo el chat. Sí, doctor, aquí hay otra pregunta que también nos están formulando y nos dicen, doctor, ¿cuánto tiempo tiene el fiscal para atender la solicitud de pronunciamiento en general? ¿No existe regla que fije plazos para atender escritos o sí? El fiscal propiamente, ¿correcto? Una vez vencido el plazo, se entiende que el fiscal tendría que pronunciarse, cerrar la investigación. Primero, son dos actos procesales distintos, ojo, hay que tener bastante en cuenta. Lo primero que tendría que ser lo ideal, y es algo que pasa, no es que sea algo raro, sino que suele pasar. Por ejemplo, en un caso ya está formalizado, no hay prórroga, o hay prórrogas, supongamos, se van a cumplir los 16 meses, y el fiscal decide cerrar la investigación.
¿correcto? Cierra la investigación. Dentro de los 8 meses, con prorrogados con 8 meses más, cierra la investigación. Se entiende que tendría, en teoría, 15 días para pronunciarse si es casos simples y 30 días para pronunciarse si es casos complejos o de organización criminal, siempre y cuando haya cerrado en su momento, ¿correcto? Pero eso va a depender mucho, pues también de cómo se lleve el tema de litigación oral, cómo se lleve el tema de estrategia, insisto. No necesariamente, a veces sucede que se cumplen estos plazos, a veces de repente dice 15 días, pero pasa 20, un mes, 2 meses, eso es parte del litigio. Y algunas veces se entiende, pues, porque propiamente existe una carga laboral, una carga administrativa dentro del Ministerio Público, de repente los fiscales, y eso como que hace que de repente dicha situación se prorrogue, o incluso por la propia notificación. A veces la disposición está, pero no te la notifican porque tiene mucha carga y tiene que esperar que de repente se notifique, etc. Sin perjuicio de ello, pues el plazo es lo que señala ya la ley, pero esto no siempre se cumple, sino que a veces es un poco más, pero dentro de lo posible, pues hay que instar a que se pronuncie, ¿correcto? Venció el plazo, pues al siguiente día, señor fiscal, solicito se pronuncie. Señor fiscal, solicito se pronuncie. Ello respecto a la pregunta. Si hay otra pregunta más, me parece que hay una más por... Sí, acá doctor nos dicen, doctor, ¿cuándo el fiscal formaliza la denuncia? ¿Qué plazo tiene el juez para llamar a audiencia? En teoría, me parece que en preliminares de 5 días. Pero normalmente eso lo hacen dejando de lado un plazo específico, ok, correcto. Normalmente lo hacen de acuerdo a la agenda. Se entiende que al estar ante un plazo vencido, ante un plazo concreto, lo que tendría que hacerse pues es que sea lo más pronto posible porque precisamente estamos ante una situación de incertidumbre, en este caso pues de afectación a derechos fundamentales. Pero insisto, no necesariamente se hace de esa forma, sino que te pueden citar al mes siguiente, de repente a varias semanas, y es parte de repente quisiéramos que sea el día siguiente, pero el periodo no es así, sino que lo hacen de acuerdo a la agenda judicial que puedan tener. Y ante ello, bueno, no existiría en principio algún otro remedio más que instar de repente a que se pueda hacer de manera más célere. Muchas gracias por la pregunta. ¿Hay otra Bien, doctor, pregunta? acá también nos dicen, sí, doctor, si en un caso de carácter simple llega a su plazo máximo de 180, Fiscalía archiva el caso porque no hay elementos suficientes para continuar con la investigación. Frente a esta disposición de archivo se presenta y se admite el recurso de elevación de actuados al fiscal superior y este declara fundado el recurso de elevación de actuados y dispone se realice más diligencias, dando un plazo de 30 días. Esta situación se repite por 3 veces donde haya su regulación normativa y procesal ante estos plazos adicionales y cuál es el o los momentos idóneos para aplicar la figura del control de plazos. Gracias. Muy buena pregunta. Por ejemplo, si se está en diligencias preliminares, en teoría lo que se tendría que hacer es respetar lo que está dispuesto en el artículo, en los plazos propiamente de las diligencias preliminares. Eso pasa mucho, ¿correcto? Se abre investigación, por ejemplo, por 60 días, X motivo. Esto, el fiscal se pronuncia y archiva, se presenta elevación de actuados. Esto se eleva, ¿correcto? ¿Qué es lo que hace la Fiscalía Superior? Devuelve, dice no, que se continúe. Puede ser dos cosas. O bien ordena, por ejemplo, que se amplíe el plazo, siempre y cuando se encuentre dentro del plazo, o de manera directa y ordene que se formalice, que puede pasar. ¿Correcto? Que estaríamos ante otros plazos. Pero la pregunta no deja de ser sumamente interesante, algo que sí tendría que establecerse para que no se llegue en un tema perpetuo, ¿correcto? Para que no se llegue en una situación en teoría, plazo indeterminado, es respetar lo que se ha establecido acá, ¿correcto? Si dentro de los 120 días, que en principio tendría que tener pues un plazo de investigación, se cumplió con el máximo, y dentro de la convicción del fiscal decide pues que no existe ya mayor posibilidad a que exista delito y decide archivar, esto se eleva y va a devolverse, pues en teoría se tendría que tener por respeto este plazo como tal y no tendría que vulnerarse, porque claro, la situación que pregunta el doctor es bastante gráfica y señala y nos dice, ¿saben qué?
3 veces de repente por 30 días. Seguramente pasa ese tipo de situaciones, no lo he visto, normalmente es una vez de repente que prorroga, pero siempre manteniendo pues el respeto de lo que se acaba de señalar. Y claro, no está regulado pues cuántas veces el fiscal superior tiene que devolver, ¿correcto? Ello propiamente para establecer y vincularlo con el tema de los plazos. Pero es una pregunta seguramente sumamente interesante que en determinado caso pues será resuelto seguramente por la jurisprudencia. Muchas gracias por la pregunta. Tenemos la última pregunta que nos dice, doctor, ¿podría volver a explicar, por favor, cuáles son los criterios objetivos y subjetivos? Sí, sí, claro que sí. Sentencia del Tribunal Constitucional 2748-2010, ¿correcto? Primero entender que es un plazo razonable como un derecho, que es lo que nos dice puede ser plazo razonable en la investigación preliminar, en tanto manifestación del derecho al debido proceso, lo que hemos venido señalando. El contenido de este derecho se ve a través de dos aspectos, el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. ¿Qué nos dice el criterio objetivo? Primero, a juicio del Tribunal Constitucional, cada comprender la naturaleza de los hechos, objeto de investigación, y nos pone una serie de requisitos. Es de señalar que la complejidad puede venir determinada no solo por los hechos mismos del objeto de esclarecimiento, sino también por el número de investigados, ¿correcto? Si se dan cuenta, tanto lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, lo que dice la norma procesal penal y lo que dice la jurisprudencia guarda cierta relación. Complejidad del delito, de repente por ahí el número de investigados, necesidad de realizar diligencias, y lo dice de manera clara. Número de investigados, más aún si se trata de organizaciones criminales, claramente. De repente por ahí la particular dificultad de realizar determinadas pericias, esto vinculado con diligencias, si estas tienen que ser en el distrito judicial, en otro distrito judicial, en el extranjero, etcétera. Actuaciones que se requieran pues para investigar los delitos que imputan al investigado, como por ejemplo el tipo de delito también, ¿correcto? Es lo que nos dice el Tribunal Constitucional para tener en cuenta. El delito, los hechos, las diligencias, etcétera. Esto es el aspecto objetivo, lo que se puede ver, se puede plasmar. Son 3 personas investigadas y esto no va a cambiar al menos al momento de fijar el plazo. Más adelante se puede incorporar X, pero al momento de fijar el plazo son 3. Y es un número objetivo, eso no cambia en su momento. Y el aspecto subjetivo, que está vinculado principalmente a la actuación que van a tener las partes. ¿Qué es lo que nos dice? Se refiere a la actuación del investigado, es de señalar que la actitud obstruccionista de este pueda manifestarse. ¿Cuál es la actitud pues que mantiene propiamente un investigado frente a la investigación fiscal? Y para ello se tiene que valorar. Claro, pero esto es subjetivo, porque de repente para alguna persona una situación en concreto puede ser un acto obstruccionista y para otra no. Para, digamos, centrar esa relatividad, ¿qué es lo que nos dice pues el Tribunal Constitucional? La no concurrencia injustificada a las situaciones que le requiera, por ejemplo, el fiscal, ¿correcto? No cualquier acto como tal, no el simple hecho de no incurrir, sino cuando esto sea injustificado. Si yo justifico y no incurro, esto no puede ser pues catalogado de manera negativa, en perjuicio de la persona que está siendo investigada. ¿Qué más? Ocultamiento, negatividad injustificada de información que sea pues de repente importante para esclarecer los hechos. Acá claramente es importante señalar que no estamos pues ante un mero incumplimiento, porque insisto y lo reafirmo lo que dije en su momento. Una persona no está obligada a entregar documentos cuando estos, o información, digamos, cuando esto va a ser autoincriminatorio o va a ayudar a autoincriminarse. Eso no es una obligación. Y si ese fuera el caso y se tratara de repente de manera negativa, eso sería incorrecto y no puede ser amparado. Sin embargo, ante otro tipo de situaciones que no se marquen dentro de esta situación, pues tiene que ser también considerada y valorada. No por sí mismo, sino siempre y cuando se actúe con mala fe. La recurrencia pues de mala fe, lo que veníamos señalando, y finalmente, en general, todas aquellas conductas que realicen con el fin de desvirtuar o evitar actos de investigación, actos obstruccionistas sin ningún fundamento, sino simplemente porque sí, ¿correcto? Cuando estamos ante ese tipo de situaciones, lo que va a conllevar pues es que se desarrolle propiamente, o es lo que ha desarrollado el Tribunal Constitucional, dentro del criterio subjetivo del plazo razonable. Dicho ello, creo que hemos concluido. Por favor, si me confirman con las preguntas. Doctor, tenemos una pregunta más. Nos dice, doctor, si se investiga por un delito X y luego se varía por organización criminal, pero se sigue investigando en el delito X, ¿es posible que se sancione al juez
si se pronuncia por el delito X y no por organización criminal? A ver, no entendí bien la pregunta. Si me A ver, corrijan, por ejemplo, sí, si por ahí. Ah, repítela, mientras voy sí, buscando la sí, expresión. la repito, nos dice, doctor, si se investiga por un delito X y luego se varía por organización criminal, pero se sigue investigando el delito X, ¿es posible que se sancione al juez si se pronuncia por el delito X y no por organización criminal? Claro, mira, es una pregunta que no está vinculada directamente al tema de plazos, pero vamos a tratar dentro de lo que he entendido, porque me parece que la pregunta ahí es un poco confusa. Existe un principio de congruencia procesal, ¿correcto? Quiere decir que los hechos son determinados, tienen determinado sentido al momento de investigarse como tal y al momento de pronunciarse sobre los mismos hechos, el juez tiene que tener una congruencia con dichos hechos. Esto puede ser de manera material y tiene que respetarse de manera fáctica, pero también hay una calificación jurídica, ¿correcto? Solamente esto puede variar siempre y cuando sean delitos de la misma naturaleza y sea de, en teoría, pues, no para perjudicar a la persona que está siendo sometida. Si en este caso no se ha iniciado una investigación, no existen hechos por organización criminal, el juez al momento de pronunciarse no puede señalar que exista como tal, porque no ha sido materia de investigación, no ha sido materia de objeto, ¿correcto? No existe esa imputación como tal. Aunque claro, en la práctica es poco probable que se dé ello, ¿correcto? Lo normal es que de repente el fiscal impute pues que existe organización criminal y el juez diga que no hay y por lo tanto sobreseda, que es en teoría lo correcto. Lo otro sí, si el fiscal, por ejemplo, algo que pasa mucho, pero ya está siendo corregido, es el tema de la acusación sorpresiva. Y esto vinculado con la congruencia procesal, que más o menos va por lo que he entendido de la pregunta del doctor que nos acaba de hacer. Si los hechos, por ejemplo, A, B, C han sido materia de investigación, se venció el plazo, se cerró todo de manera correcta, pero el fiscal acusa, ya no por A, por B, por C, sino también por D y por E, ¿correcto? Está incurriendo dentro de lo que se llama la acusación sorpresiva. Y eso ha sido materia de pronunciamiento el año pasado a través de la sentencia de Kimper, ¿correcto? Y que ha traído como consecuencias jurídicas incluso que el caso se retrotraiga. Esto es correcto. Esto es una fundamentación clara y correcta y que se tiene que respetar. Si se investiga por determinados hechos, al momento de acusar, no se puede pues avalar otros hechos que no han sido objeto de investigación, porque cómo una persona se defiende sobre esos hechos. ¿Para qué la investigación? Por ejemplo, por un delito X de organización criminal o por otro delito X, por ejemplo, no sé, colusión, por ejemplo. Se investiga por colusión 8 meses, 16 meses, y resulta que a la hora de acusar agrega hechos de organización criminal. Eso claramente no se puede hacer. Pues. Y si la sentencia llega, incluso avalando esos hechos, esa sentencia tiene un vicio de nulidad, porque en teoría se está pronunciando sobre situaciones que no han sido materia de investigación, y hay que recordar que la acusación sorpresiva está proscrita de nuestro sistema procesal penal. Es un caso que no se da pocas veces, correcto, sea por negligencia, por de repente un tema de no tener los hechos claros que se puede dar, pero la labor de los abogados es precisamente cautelar esa situación. Ya para dar respuesta a la pregunta que ha hecho el colega, existe un tema de congruencia procesal. Lo que se investiga se sanciona. No se puede agregar hechos o situaciones distintas a las que no han sido objetos de investigación. Dicho ello, ¿alguna otra pregunta por ahí? ¿O ya estaríamos concluyendo? Acá nos dice la última pregunta, doctor. ¿En este plazo está incluida la actuación policial o la policial es independiente y el plazo se computa independientemente? Claro, desde el momento en que llega la denuncia. O sea, el plazo es uno solo, dice autoridad, ¿correcto? Se entendería de repente fiscalía, pero no autoridad. Es tanto la policía como la fiscalía. Lo que tiene que hacer es poner en conocimiento ahí mismo, pero ya se tiene en cuenta, pues, dentro del plazo. Pues, supongamos un caso de que una persona va y presenta una denuncia, por ejemplo, ante la policía, y que no están de turno, que sean operativos, X, esta denuncia pues la presenta después de 15 días, por ejemplo, recién informa el fiscal con las consecuencias disciplinarias que pudiera tener ello, ¿correcto? No, se computa desde el momento en que tomó conocimiento la autoridad, en este caso sería el policía. ¿Y por qué?
porque es algo sumamente claro. Las deficiencias o las dificultades que pueda tener la administración pública no pueden cargarse a las personas que están siendo sometidas a una investigación. Este es el momento en que la autoridad toma conocimiento de los hechos. Muchas gracias por la pregunta. Bien, doctor, ahora sí, no habiendo más preguntas, vamos a dar por finalizada la sesión del día de hoy. Es una clase muy interesante por parte de Juris.p. Los mejores éxitos y para esos que su casa, Juris.p, viene realizando. Palabras finales de su parte, por favor, doctor. Agradecer a todas las personas que se han dado cita. La verdad que he visto que son varias personas con preguntas sumamente interesantes. La clase del día de hoy ha tenido un enfoque un poco teórico, pero sobre todo práctico para que lo puedan desarrollar. Y conmigo será pues hasta otra oportunidad.